viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Gloria a quien vive por los siglos de los siglos. Quien reina, para siempre reina, y que un día envió a su Hijo, y siendo Dios, el unigénito del Padre, se desprendió de su condición de Dios, dejó el trono, vino, se encarnó en una mujer escogida, nació como nace cualquier humano, vivió como vive cualquier humano, pero fue a la cruz para reemplazar a los humanos, para pagar ante el Dios Todopoderoso el pecado de nosotros. Y Él hoy vive. Él hoy reina. Él hoy es el Señor. Él hoy es el Rey de Reyes. Él ha sido el Rey de Reyes. Nunca ha dejado de ser Rey de Reyes. Él es Dios Todopoderoso y no dejará de reinar. Pero lo más impactante es que Él reina hoy en el corazón de quien lo ha recibido, lo reconoce, lo acepta y lo sigue como Señor y único Salvador de su vida. O sea, de su iglesia. Eso quiere decir de cada uno de nosotros. Amén. Y eso es invaluable, hermano. Eso es invaluable, porque está en nosotros el Dios Todopoderoso que reina y para siempre reina. Y eso nos hace especiales, aleluya. Gloria a quien vive, definitivamente. Equipados para crecer. Equipados para crecer. Parte 12. Ya vamos 12 enseñanzas. En 11, hoy es la número 12. Y estamos en el segmento de 7 verdades. Aún estamos ahí en 7 verdades. Hoy vamos a culminar de las 7 verdades a la tercera, que es una sola esperanza, ¿verdad? Bajo el título La esperanza que no falla. Fíjese que el Señor nos ha llevado a hablar de una sola esperanza. El Señor nos ha llevado a predicar 3 jueves de ese solo aspecto, una esperanza viva. Hoy es la esperanza que no falla. Y permítame decirle, mi amada familia, mis hermanos en la fe, el mundo, como mundo, es un mundo de arenas movedizas. Porque todo el que está en el mundo está enterrado, hermano. Y se sigue hundiendo. Todos sabemos que las arenas movedizas se caracterizan porque cuando una persona cae en arenas movedizas, en la medida que trata de salirse, más se hunde. Y mucha gente trata en el mundo de hacer cosas para salirse de eso. ¿Y qué pasa? Más se hunde. Por eso uno necesita el auxilio de alguien que esté fuera de ese contexto. Gloria a Dios por el auxilio del Señor. ¿Verdad? Para nosotros como creyentes, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero estamos en un riesgo permanente porque el mundo nos rodea. Además, ojo, nosotros no estamos en un tratado de paz con el mundo. El creyente que crea que el mundo y la iglesia están en un tratado de paz está equivocado. No estamos en un armisticio, no estamos en diálogo de paz, no estamos en tratados especiales, no, estamos en una guerra abierta. Y guerra es guerra. O sea, como dice popularmente, uno no puede dar papaya. Aquí en Colombia por lo menos decimos así, ¿no? O sea, uno no se puede descuidar, tiene que estar siempre pendiente. Y el Señor es tan bueno que Él nos permite anclarnos a su verdad de una manera inamovible. La palabra, de hecho, la escritura usa la palabra ancla, ¿verdad? Anclados. Todos sabemos para qué se usa un ancla, ¿verdad? Todos tenemos la idea del ancla. Perfecto. Y un aspecto que tocábamos hace 8 días y que a mí personalmente me impacta, de verdad son de esos atributos de Dios que a uno
lo conmueven. Yo les decía que son de esas cosas que, siendo Dios tan especialmente hermoso y tan sorprendente, la inmutabilidad de Dios, yo les decía, es que es impresionante, hermano. Veía en estos días, yo les he dicho, les he comentado que me gusta ver muchos videos del cosmos, la creación, todo esto. Y me gusta colocar videos donde hay, con mi esposa sabe que colocamos música instrumental de fondo y pasan aspectos de la creación, por ejemplo, pasan aves, pasan bellezas de la naturaleza, pasan animales de diferentes especies, o a veces yo veo del cosmos. Y ayer, antes, yo no sé, hubo un momento en que me quedé mirando el televisor y había una toma de un caballo como en una especie de planicie, y al fondo había unas montañas hermosísimas. No sé dónde era eso, ¿no? Yo estaba escuchando y estaba haciendo otra cosa, estaba mirando algo en la Biblia, no me acuerdo qué estaba haciendo, cuando de pronto levanto la vista y me quedo mirando esa estampa. Qué toma tan hermosa, ese caballote, hermoso ese animal. Después me di cuenta que estaban tomando el video de caballos, pero en estado salvaje. Y esa toma tan hermosa, y dije, Señor, qué animal tan hermoso. Qué montañas tan hermosas, ¿dónde será esto? Pero más allá de dónde será, es que esto es muy hermoso. Y tú lo creaste, Señor. Pero más hermoso tú que lo creaste, Señor, para permitirnos a nosotros ver. Y eso que este mundo está afectado por el pecado. ¿Sí me estoy explicando? El mundo está afectado por el pecado, pero no deja de ser hermosa la creación. Aprendamos a apreciar eso, ¿no? Aprendamos a apreciar eso. Porque son las cosas que a uno le alimentan y lo fortalecen en esa fe y esa esperanza en el Dios creador todopoderoso. Porque uno dice, ¿quién más sino solo Dios? Eso no salió por arte de magia. Dios es inmutable. O sea que esa verdad eterna, decíamos que es inmutable porque Él es inmutable. De ahí que podemos decir que el Dios que no cambia sustenta la esperanza que no falla. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Sus promesas son reales. Nosotros somos los que cambiamos muchas veces. Y Dios es tan bueno que es paciente con nosotros. Y nos va moldeando. Nos va moldeando. También para llevarnos a un cambio que necesitamos, una transformación que necesitamos. Y lo entendemos que el Dios que no cambia, lo entendemos mejor cuando leemos en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué? Porque Él no cambia, ¿verdad? Como Él no cambia, estoy reiterando, su palabra no cambia. Y como Él y su palabra no cambian, sus pactos no cambian. Y como Él no cambia, su palabra no cambia, sus pactos no cambian, obviamente su propuesta, su promesa no cambia. Entonces, como Él no cambia, su palabra no cambia, sus pactos no cambian, su palabra sigue permanente, lo que Él ha prometido que vamos a estar en el cielo no cambia, vamos a estar en el cielo con Él. O sea, cuando uno coloca esto en una secuencia de lógica, una cosa le va dando razón a otra, ¿sí me estoy explicando? Entonces, mira, cómo uno alimenta la fe, hermano, también. Cuando uno empieza a mirar la Biblia desde Génesis y empieza a ver cómo la palabra del Señor se ha ido cumpliendo, se ha ido cumpliendo, se ha ido cumpliendo, se ha ido reafirmando, se ha ido comprobando, la misma palabra ella misma se afirma, se reafirma, se demuestra, se explica, ¿sí me explico? Y uno ve, y a esas alturas de la historia, uno dice, pero todo esto se ha cumplido, todo se ha cumplido. Santo Dios, el Dios inmutable, el Dios poderoso, todo esto lo ha cumplido. Lo que falta es poco relativamente versus toda la historia que ha transcurrido. Ese Dios que no cambia, ¿cómo no nos va a alimentar con todos sus hechos una esperanza viva? Necesariamente. Por lo tanto, la esperanza que nos ha dado no es un deseo frágil, hermano. Esa esperanza que Dios ha puesto en tu corazón no es frágil, es sólida. ¿En quién se sustenta? En Cristo. Amén. Y
trascienden el tiempo. Trascienden el tiempo porque en la medida que pasan los años, nosotros debemos estar más sólidos en Él. Ojo con esto. En la medida que pasan los años, nosotros debemos estar más sólidos en Cristo. Debemos ser como el concreto, hermano. Todos aquí sabemos, yo creo que por cultura general, que el concreto, entre más tiempo pase, más sólido es. O sea, créame que cuando uno escucha testimonios o conoce referencias, yo creo que aquí todos conocemos referencias de personas que llevaban, ojo la expresión del verbo, llevaban tiempo en el evangelio y de un momento a otro, ¿qué pasó con él? ¿Verdad? ¿Por qué volvió atrás? ¿O por qué, como alguna vez escuchamos no, para mí ir a la iglesia cristiana o ir a la iglesia católica es lo mismo, para mí es lo mismo? A ver, ¿cómo así que es lo mismo? U otro, que en otra iglesia donde estuvimos a los comienzos de nuestra vida cristiana, hasta ahora estábamos empezando a crecer, y de pronto una parejita, ya mayores, los dos viudos, se casaron los dos, una boda muy bonita, porque pues los dos viudos se casaron, ya todo esto, chévere, y un día, cualquier día dejaron de ir a la iglesia, y un día hablando con él, o no exactamente hablando con él, pero yo estaba en un grupo donde él estaba hablando, y él comentó, y no me dijeron, yo lo escuché, porque él comentó, no, yo me volví a la católica, porque es que aquí definitivamente para lo que uno ve aquí, yo mejor me volví a la católica. Amén, y era ujier, y amaba a Dios. ¿Cómo así que me volví a la católica? O sea, uno como que, o sea, con los años, ¿sí me estoy explicando? Entonces uno dice, ¿cuál solidez? ¿Me estoy tratando de explicar? Sí, yo creo que me captan la idea. Dice, profundidad. O sea, exacto, o sea, uno dice, ¿en dónde está esa fe viva? ¿En dónde está esa fe sólida? ¿En dónde está esa esperanza? ¿En dónde están esas raíces? ¿Qué pasó? Porque está bien, puede ser que la iglesia haya encontrado problemas, porque en esta iglesia nosotros mismos problemas, pero nosotros salimos para otra iglesia y nos consolidamos allá 9 años, pero no dejamos el camino de la fe, no dimos paso atrás, no nos devolvimos. ¿Me estoy explicando? El tiempo nos debe consolidar, hermano, y lo que deben decir, atención a esto, y yo por lo menos, mi esposa me escucha, mis hijos, lo que debe decir nuestra descendencia, nuestros hijos con los años, nuestros nietos, es, por ejemplo, mi papá, mi mamá siempre estuvieron firmes en Cristo. Gloria a Dios. Mis nietos que digan, mi papá, o Dios permita que nos permita conocer a nuestros nietos. Confiamos en ellos, ¿cierto, mami? Queremos ayudar a los que también tener a nuestros nietos. Yo quisiera ver a mis nietos escuchándome predicar. Es más, quisiera verlos ministrar alabanza y adoración. Amén. Hasta predicando la palabra. ¿Quién no? ¿Cierto? Pero si por ejemplo ya hemos partido, que mis nietos puedan decir, conocí a los abuelos y siempre me hablaban de Dios, de Cristo, eran firmes en Cristo. Y escucho las grabaciones de las prédicas de ellos y me alimentan. Y que mis hijos le digan a sus hijos, hijo, hija, tus abuelos eran poderosos en la palabra de fe, testimonio. Así somos nosotros y así deben ser ustedes. Y mejores todavía. Raíz, hermano, firmeza. Amén. Gloria a Dios. Algo consolidado, ¿verdad? Pero eso lo da cuando uno tiene la convicción y la presencia del Espíritu Santo obrando en uno. Para vivir en esta certeza, el Señor nos ha equipado. ¿Cómo se llama este estudio? Equipados para crecer. Y no con un arsenal terrenal, sino con el poder de lo alto, aleluya, la gracia del cielo, la presencia del Espíritu Santo. Espiritualmente, Él nos equipa. Por eso el fundamento bíblico está en Efesios 4:4 todavía. ¿Qué dice Efesios 4:4? Dice Efesios 4:4, todos estamos allí, yo creo que ya no lo saben, dice la escritura así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, aleluya, de vuestra vocación. Y ya más entrando en materia en cuanto al desarrollo de hoy, el apóstol Pablo nos revela
Algo interesante. Atención. La esperanza no es un sentimiento. La esperanza que está hablando allí, la escritura, no es un sentimiento. No es una emoción. Porque es que hay veces que la gente lo asocia con ese tipo de situaciones, con emociones o con sentimientos, sino la esperanza no es ni sentimiento ni emoción, porque es del orden espiritual. ¿Me estoy explicando? Y lo espiritual no tiene nada que ver con el alma, con las emociones, con las sensaciones, para nada. Y responde a un llamado de orden colectivo como iglesia y en particular como individuo, como persona que ha sido llamada a esa esperanza, a vivir en esa esperanza que Dios ha puesto en su corazón. Es como un hilo de oro tejido por Dios, hermano. Dios lo ha tejido con su gracia y con su amor para cada uno de nosotros, conectados a Él. Aleluya. Desde el Antiguo Testamento vemos esa situación. Ahora, fe y esperanza, vamos a ver algo rápido, pero es importante. Fe y esperanza aparentemente son lo mismo, pero no. Son dos columnas en la vida del creyente, pero no son lo mismo. Son dos columnas, pero no son lo mismo. Para que la esperanza sea robusta, atención, para que la esperanza sea robusta, debe estar cimentada sobre la fe. Porque ¿qué es lo primero que nosotros recibimos para nacer de nuevo? La fe. La fe salvífica. Por la obra del Espíritu Santo, ¿verdad o no? La fe. Ok. Son distintas, pero son inseparables. Van juntas, necesariamente van juntas. Veamos un poquito esto. La fe, del griego pistis, ojo, hablo del griego para que asociemos algunas cosas. La fe del griego pistis es la convicción en este presente. Convicción. La fe, convicción en el presente. Es la certeza, como dice Hebreos, de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Esa es la manera como define Hebreos 1:1, es la fe, ¿verdad? Y la fe se enfoca en el carácter de Dios. ¿Sí? En el carácter de Dios. Y al enfocarse en el carácter de Dios, necesariamente está asociándose, está observando y se está aferrando a la veracidad de su palabra. Porque es inmediata la palabra. Está ahí presente. Amén. Porque Cristo está ahí presente. Cristo es la palabra. Cristo es el Logos. Cristo es el Verbo. De hecho, hay Biblias que en Reina Valera dice en el principio el Verbo de Dios, ¿cierto? Hay versiones que dicen en el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Porque la fe dice Dios es fiel. Amén, mami, amén. Amén, 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 amén. La fe dice Dios es fiel. Amén. ¿O no? Amén. Perfecto. Y lo que ha prometido es verdad hoy, es verdad mañana y es verdad pasado mañana. En el hoy, lo que Dios ha dicho es verdad. Amén. Y mañana tú puedes decir, en este hoy, lo que Dios ha dicho es verdad. Y pasado mañana tú vas a decir, en este hoy, en este presente, lo que Dios ha dicho es verdad. Porque esa fe te levanta y te sustenta. Amén o no amén. Como dice Silvestre. Me acordé de Silvestre. ¿Ustedes han escuchado a Silvestre Pregón? Amén o no amén. Ok, fuera las historietas. Esa fe es el título de propiedad de nuestra herencia. Cuando compramos una propiedad y aún no nos la han entregado, debemos tener un documento que nos acredite. ¿Verdad? Ahí está la fe. Cuando vamos a comprar un apartamento, cuando fuimos a Mosquera a comprar el apartamento, por ejemplo, lo compramos sobre planos. Vimos la maqueta, nos explicaron el proyecto, compramos sobre planos. Ahí está la fe, el plano. Ahí está. Es nuestro. Aunque no estoy viviendo en él, pero es nuestro. Amén. La esperanza, elpis, no pistis, no elpis, parecidas pero no iguales. Elpis es la expectativa. Ojo, ¿la qué?
La expectativa gozosa hacia el futuro. Ojo, la expectativa gozosa hacia el futuro, hacia el mañana. ¿Sí? Entonces es la consecuencia directa de la fe. Porque la fe la tengo ahorita. Pero la esperanza en la mañana. O sea, yo sé, compré el apartamento, aquí tengo los planos. O compré la casa, aquí tengo la escritura. Pero pasado mañana, en un mes me la entregan. ¿Cuál es la esperanza? En un mes estoy en mi casa. ¿Cuál es la esperanza? En 2 años tengo mi apartamento. Cuando compramos en Mosquera, 2 años con 24 meses de antelación. Sobre planos, por lo regular son 2 años, ¿no? 18 meses, hasta 3 años a veces uno compra sobre planos. ¿Cuál es tu esperanza? Que en tal día te entreguen tu apartamento, ¿o no? Esa es tu esperanza. Pero tu fe te dice, ya lo tengo, aquí tengo el documento, aquí tengo el contrato. Y cada vez que tú desembolsas para la cuota inicial, aquí voy abonando. Señor, gracias, Padre, porque tú provees. Y aquí voy abonando, Señor. Gracias, Padre, por el apartamento. Amén. Y esa fe te hace pensar, como le pasó a mi esposa cuando compramos, amor, yo quiero estrenar con el apartamento, quiero estrenar nevecón, quiero estrenar esto, quiero estrenar aquello, quiero estrenar lo otro, parecía la chilirina, quiero estrenar. Ay, mami, claro, gloria a Dios. Le voy a contar testimonio. Ella se dedicó, yo no sé cuántos meses se dedicó, como buenas mujeres que, mira cómo esa fe alimenta la esperanza. Ella buscaba y miraba, ¿no, mami? Yo la veía decir de ella buscando. Y me decía, amor, mira lo que vale aquí. Mira lo que vale aquí el combo, ¿no? Uy, mira lo que vale aquí. Y hombre, los hombres casados sabemos que en esas cosas nosotros no nos metemos, hermano. A nosotros nos preguntan, ¿qué te parece? Pero ese ¿qué te parece? Es un protocolo de cordialidad. Porque al final de cuentas, ¿quién toma la decisión? Hombres. Ellas son mujeres. ¿Quién toma la decisión finalmente? La verdad, nosotros les permitimos tomar la decisión porque las amamos. ¿Sí o no, hombres? Así es sencillo. ¿O no, Blanca? Por el color, por no sé qué, por si. Y recordamos esto. Hubo un momento que ella quería, y voy a decirlo así, quería la de Whirlpool, el combo Whirlpool. Tanto. Y obviamente no alcanzaba la plata. Cuando de pronto esta mujer un día, fue como un sábado temprano así, o un viernes, amor, eso mejor dicho, no me dejó ni despertar. Amor, mira. Esto que valía tanto, ahora vale tanto, están en promoción, amor, mejor dicho, casi no me da desayuno. Claro, prácticamente el 50% menos. ¿Qué cree que pasó ese día? Ese día se fue a comprar, como 6 meses antes. Claro, y después donde mi suegro, Pedrito, por favor, nos permite guardar esto acá, porque no sé qué. Pues claro, era prácticamente el 50% menos, hermano. Señor la consiente ya bastante, de paso me consiente a mí. La esperanza es la expectativa. Entonces la esperanza dice, porque sé que Dios es fiel. Mire, la esperanza habla así. Porque sé que Dios es fiel, espero con total seguridad la venida de mi Señor, por ejemplo. ¿Amén o no amén? Él dijo que venía, ¿verdad o no? ¿Nosotros lo creemos? Amén, Maranata. Pero la esperanza viene y dice, Señor, yo sé que tú vas a venir. Puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser ahorita, pero que vienes, Señor. ¿Ah? Y en consecuencia, Señor, yo procuro estar listo, Señor. Yo trataré de estar listo, Señor. Yo trataré de estar totalmente listo, Señor, porque no me quiero quedar. Yo me quiero ir en ese viaje celestial, Señor. Aquí estoy, Padre, para cuando suene la trompeta. Entonces la esperanza alimenta el momento que suene ¿qué? La trompeta. Para el caso de nosotros como creyentes, amén. Aleluya. Y la gloria venidera cuando suene esa trompeta. Entonces esa esperanza nos lleva a estar expectantes y a estar preparándonos para el momento de, amén, para el momento de tal cosa. Entonces, la fe cree en la promesa, pues, tomando como referencia el regreso de Cristo. La fe cree en la promesa de que Cristo va a regresar, ¿verdad? Porque así lo dice la Escritura, ¿cierto? En múltiples partes de la Escritura dice, Cristo vuelve. Ok. La esperanza aguarda con anhelo el sonido de la trompeta. Amén. Yo creo que Cristo vuelve, amén. Pero espero que suene la trompeta. Esa es mi esperanza.
Cuando suene la trompeta. De hecho, hay un himno cuando suene la trompeta, ¿verdad? Por ahí he escuchado un himno que dice cuando suene la trompeta. ¿Cierto, Henry? Hay un himno que dice cuando suene la trompeta. Amén. Entonces, cuando suene, yo espero que suene ¿qué? La trompeta. Porque mi fe me dice que el Señor va a volver y la Escritura me enseña que va a sonar la trompeta ese día, ¿sí o no? Y estamos expectando. Entonces, esa es la diferencia básica entre fe y esperanza, pero van juntas, hermano. Ahora, hay un aspecto importantísimo cuando hablamos de esa misma fe. Y es que de esa misma esperanza. La esperanza vivificada por el Espíritu Santo. La esperanza necesita la participación ¿de quién? Del Espíritu Santo para que esté avivada en nosotros. O si no, no hay manera, hermano. Y eso es poder en este presente, hacia adelante. Así como la fe necesita también de la manifestación del Espíritu Santo. Nos abre los ojos, ¿cierto? Nos abre los oídos. Nos abre el corazón. Ejemplo. Como padres, nosotros oramos por las esposas de nuestros hijos. Y ya va la mitad. Ya Felipe se casó con una gran mujer. Una niña. Ahora nuestra oración es, Señor, la doncella que tiene separada para David, Señor. Lo más yo digo, Señor, gracias por esa bella mujer. Yo no sé si la conozco o no la conozco, pero tú sí la tienes separada, tú la conoces bien, Señor. Gracias por esa chica, Señor, que tú tienes para David. En su momento la conocerá, será su novia, va a ser su esposa, linda doncella, mujer virtuosa, mujer que ama al Dios de los cielos, mujer entregada a ti que te sirve. Gracias por la esposa que le tienes separada a mi hijo David, Señor. Gracias, Padre, por él. Una manera de bendecir a los hijos y creerle al Señor. Yo creo por mi fe que el Señor le tiene una gran esposa a mi hijo, y mi esperanza es que así voy a estar en ese matrimonio. Amén. Y hay que trabajar con nuestra oración en ello. Entonces, como nuestra esperanza no es una idea dejada ni perdida en el espacio, es una realidad vibrante, y el Espíritu Santo nos lo deja ver así, porque Él está en nosotros. Por ejemplo, el Espíritu Santo habla, en la Escritura habla de las arras de nuestra herencia. ¿Qué nos dice las arras de nuestra herencia? Cuando leemos ese pasaje. Cuando leemos de las arras de nuestra herencia, como está en Efesios 1:14, nosotros entendemos, arras. Claro, el concepto es básico, ¿no? Hay un negocio, yo piso el negocio, pero se va a concretar el negocio, ¿cierto? Ok. Cristo ya pisó el negocio con nosotros. Las arras del Espíritu Santo. Él ya no selló. Entonces la seguridad de la salvación también me dice, si el Señor ya me selló, el Espíritu Santo, mire, ojo con esto, que se sale un poquito, pero nos lleva a entender esto. El Espíritu Santo es Dios, es todopoderoso, y el Espíritu Santo son las arras de nuestra salvación. Entonces, ¿será que no vamos a ser salvos? Ojo, mire la situación. El Espíritu Santo es arras, ¿o no es arras? Son las arras. Y la Escritura dice que el que empezó la buena obra la será fiel hasta terminarla. Entonces el Espíritu Santo como arras, Jesucristo como Hijo, el Padre como Padre y Dios como Dios, nos asegura a través de esas palabras que vamos a estar con Él, hermano. ¿Sí me explico? Son argumentos, hermano. Uno comienza, uy, claro, pero es que está en mí es Dios. El que me selló es el Señor y su Espíritu está en mí. Y el Espíritu Santo son las arras, y hasta ahora pisó el negocio con el Espíritu Santo. Ojo, pisó el negocio con el Espíritu Santo para salvación, pero me compró con Cristo en la cruz. Ahora, ¿qué falta? Estar con el Padre en el cielo. Aleluya. O sea, ¿será que no hay seguridad, hermano? Eso alimenta nuestra fe, consolida nuestra fe, pero también aviva nuestra esperanza. Por eso la esperanza es viva.
Y el Espíritu Santo nos da convicción, como dice Romanos 8, 16, 17, ¿cierto? Que Él nos da convicción de que somos hijos y hijos, herederos y coherederos junto con Jesucristo. Eso dice Romanos 8, ¿verdad? A la altura 16, 17, ¿cierto? Entonces, es como la palabra a nosotros nos consolida. Y en la medida que la palabra nos consolida, en la medida que la palabra nos asegura, en la medida que la palabra nos alienta y nos levanta, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¡Chévere, Señor! ¡Salvo en Cristo! ¡Otra por acá porque estoy celebrando que soy salvo! No, Señor, no es así. Nunca. Al contrario, esa certeza, esa convicción, esa fe presente, esa esperanza avivada, a nosotros, en la medida que somos más consolidados en Dios, en Cristo, que estamos a su servicio, más amor al Dios de los cielos, mayor temor ante el Dios de los cielos y mayor expresión de gratitud ante el Dios de los cielos. Eso quiere decir una vida en santidad y obediencia. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Te estaba obligando el Señor? No. Como alguien le comentó, a un pastor le decía a alguien: pastor, yo no entro a la iglesia porque es que ya me prohíben todo. ¿Cómo así? Me prohíben tomar, me prohíben bailar. No, yo no te prohíbo nada. Si quiere beber, beba. Si quiere bailar, baile. Si quiere fumar, fume. Es usted. Yo le invito a que escuche el evangelio. Ya. Porque el pastor sabía que quien hace la obra, ¿quién es? El Espíritu Santo. A los 2 o 3 meses, pastor, ahora entendí. Ya no bebo. Ya no bailo, ya no fornico, ya no ando en el mundo, ahora estoy aquí en Cristo, me quiero bautizar. ¿Quién lo convenció? ¿Quién lo transformó? El Espíritu Santo. Le tuvo que decir el pastor: ¿le prohíbo qué? No, hermano, cuando uno le dice a la gente que le prohíbo, más rápido lo hacen, hermano. Me promete la persona con el Señor. Por eso aquí la pastora siempre lo dice, y eso se lo dijo a ella porque ella lo hace muy bien, porque la guía del Espíritu Santo para ella es claro eso. ¿Quién es el pastor de nosotros? El Señor. ¿Quién te está viendo? El Señor. ¿Ante quién vas a dar cuentas finalmente? Ante el Señor. ¿De quién no te puedes ocultar? Del Señor. ¿Quién te está viendo todos los días y en cada momento? El Señor. A mí me puedes engañar, de mí te puedes esconder, del Señor no. Sencillamente allá, dale cuentas al Señor, a ver si puedes. Sencillo, ¿verdad? ¿Ya? Pastor, que es que no sé qué. Y por debajo, aquí lo que yo dije al pastor, y después: hermano, eso es bobada. A mí me pueden engañar si quieres. Me puedes mentir, pero ¿y al Señor? Tontería, ¿verdad? Entonces está que el Espíritu Santo está presente y nuestra esperanza se vuelve viva porque el Espíritu Santo está presente y Dios está presente y Cristo resucitó. ¿O no? Y la palabra dice que abundamos en esperanza. Busca por favor, mi amor, Romanos 15, 13, en 2 versiones. Busquemos Romanos 15, 13, por favor. Aleluya. Abundamos en esperanza. ¿Cómo dice Romanos 15, 13, mamita? Amén. Romanos 15, 13 en nueva en NTV. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y en Reina Valera dice, perdón, ahora busca las notas, pero TLA, por ejemplo. Mire lo que dice en Reina Valera. Esto es un versículo, pero impactante, hermano. Tómelo, subráyelo, hermanos, destáquelo, avívase en él. Mire lo que dice. Estamos en Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza, ojo, uy, hermano, estamos solos, hermano. Y el Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer. Ojo, el creer es fe. Amén. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis
en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién está orando ahí? El Espíritu Santo. ¿Hay un amén o no hay un amén? Aleluya. Como dice otra versión. TLA. Que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé la paz que trae confiar en Él y que el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Aleluya. Mire cómo Dios obra con su Santo Espíritu para alentarnos, hermano. Imagínate esta palabra en un momento de dificultad, en un momento de zozobra. El Dios fuente de toda esperanza os llene de gozo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Ojo, de todo gozo. Toda manifestación de gozo. Impresionante. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Santo Dios. Démonos cuenta en un versículo como este, hablando de esperanza, una misma esperanza porque es de Dios, ¿verdad? Mire, démonos cuenta, y en la medida que uno lee la escritura y va mirando escrituras de diversos tópicos, diferentes enfoques y diferentes aplicaciones, pero hay un común denominador: la necesidad de mantenernos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí estamos captando? O sea, en la medida que uno avanza y sigue disertando y encontrando versículos como el que estamos leyendo aquí en Romanos 5:13, uno dice definitivamente, es que si no estamos conectados al Espíritu Santo, si no estamos llenos del Espíritu Santo, si no estamos en coinonía con el Espíritu Santo, perdemos todo lo que la palabra nos está dando, hermano. Es importantísimo eso, hermano. Importantísimo. Ahora, nuestra esperanza que es viva, porque Dios es vivo, que abundamos en esperanza, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. ¿Por qué fue derramado en nuestros corazones? Porque nos dio el Espíritu Santo. Eso dice Romanos 5:5, ¿cierto? O sea, que el amor de Dios también está conectado con esa fe y con esa esperanza. Amén. La presencia del Espíritu Santo que recibimos cuando nacimos de nuevo, el ser sellados por el Espíritu Santo, nos llena de poder y es la garantía personal de Dios. Ojo, es la garantía personal de Dios, porque son arras. Las arras son una garantía en un negocio, ¿o no? Son una garantía. Porque Dios es como si nos dijera, así como estás ahora en mi presencia, nacido de nuevo, te garantizo que yo voy a estar en ti siempre. Siempre voy a estar contigo. Porque ahora eres mi hijo, mi hija. Porque ahora yo vivo en ti. Atención, atención. Ya no vives tú en ti, ahora yo vivo en ti. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Ahora, no te preocupes ahora. Créeme, porque es que quien obra es Dios. No somos nosotros, es Él. Porque Él ya lo hizo todo en la cruz. Él está en nosotros. ¿No dice la Escritura que está en nosotros? Porque la Escritura dice que somos templo del Santo Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, el Padre y el Hijo están en nosotros. Pero adicional, la Escritura dice que somos tabernáculo del Dios vivo. Eso dice la Escritura también. Pero esa esperanza está avivada, hermano. Fortalecida. Está disparada, pero hacia arriba. Porque nuestros ojos están puestos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. Y esa misma esperanza, una misma esperanza, es el motor de nuestra vocación, hermano. Es un motor, pero un motor de alto caballaje, poder de Dios, hermano. Amén. Una misma esperanza, y como está en Efesios 4:14. Está garantizando, hermano. Y nos da un gozo absoluto y firmeza plena de la consumación de las cosas en Cristo.
porque es en Cristo que las cosas fueron consumadas. Mire, en Cristo ya fue hecho todo. Él dijo en la cruz, consumado es. Y Efesios dice que estamos arriba en los lugares celestiales sentados con Él. Ahora, atención, esto de Efesios 1:3 es algo impresionante. Cuando dice que estamos sentados, esa palabrita sentados habla de varias cosas, entre ellas reposo, seguridad, paz, tranquilidad. Estamos sentados. Cuando yo estoy sentado, hermano, cuando estoy sentado, estoy diciendo, no estoy afanado, estoy tranquilo, puedo reposar, puedo comerme una torta, tomarme un tinto, pensar acá tranquilo, deleitarme en las cosas buenas de la vida, darle gracias a Dios. Estoy sentado. Una posición de reposo absoluto, porque nuestro reposo se llama Jesucristo y Él también está sentado. ¿Por qué esta condición de estar sentados? Porque Cristo no puede estar separado de su iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y la plenitud de Cristo es la iglesia. Eso lo dice en Efesios 1, ahí como en 18 o 20, algo así. Ojo con eso. Entonces esa esperanza, esa misma esperanza, es ese motor que nos lleva a estar expectantes, pero con gozo y felicidad. No es estar expectantes con... ¿Y cuando suena la trompeta aquí? Señor. No es como las 5 vírgenes insensatas que pueden ir a buscar el aceite a la hora que no era. ¿Qué pasó? Vino el esposo y se quedaron fuera porque se cerró la puerta. ¿O no pasó eso? Hay que estar llenitos del aceite. Hay que aplicar la sensatez. El Señor nos advierte de muchas maneras. Hay que estar listos. Amén. La esperanza, esa misma esperanza nos dice, es que el Señor viene en cualquier momento. Y en estos tiempos con mayor razón. Por ahí están diciendo, no sé si han leído por ahí, que el 18 de septiembre es el arrebatamiento. Por ahí están diciendo, por ahí la red dice, bueno, es la palabra que nadie sabe. sí, por eso, pero por ahí dicen. O sea, la gente se atreve a poner fecha. ¿Cuántas veces? Más de uno, por ahí veía un titular y decía, ¿cómo estar preparados para el 18 de septiembre si es el arrebatamiento? Y dicen un poco de bobadas. No, hermano, sea el 18 de septiembre, sea ahorita, sea mañana, sea pasado mañana, cuando el Señor disponga, porque quien sabe es el Señor, ni siquiera Jesús, sino el Señor. Simple y llanamente hay que estar listos, preparados. Ahora, esa esperanza, esa una sola esperanza, por ser viva, nos dice algo. No es una invitación a la pasividad, a la, como dice la pastora, a estar sentado. En el sentido de, no hago nada, aquí estoy bien, Señor, aquí estoy bien, solo espero tu venida, Señor. Relajado, sí, relajado, no. Esa esperanza nos llama a estar activos en la vivencia del Evangelio, a estar prontos a comunicar el Evangelio, a estar prontos a enseñar el Evangelio. Hablo por mí y hablo por mi esposa, hablo por los dos. Por eso a nosotros nos apasiona predicar la palabra, por eso nos apasiona enseñar la palabra. Hermano, cuando yo me siento a preparar una enseñanza, me apasiono. Los temas los puedo conocer, claro que los conozco porque los he enseñado muchas veces, los he leído muchas veces, pero así los conozca, yo los vuelvo a repasar y los sigo repasando, los vuelvo a repasar y los sigo repasando, ¿sí? Pero me apasiona. Como yo le digo al Señor, tal vez sí fue esta mañana, dice, Señor, el tema lo conozco, sí, pero lo que tú quieras predicar, Señor, porque finalmente el que habla eres tú, no soy yo. Yo solo soy un instrumento, Señor, no quiero hablar por mí, yo no quiero hablar en mi condición humana, en mi carne. No, eso no, porque lo haría mal. Eres tú, Señor, habla tú. Porque tú lo haces bien y tú entregas lo que la gente necesita recibir.
Yo solo soy un instrumento tuyo, Señor, y quiero ser útil en tus manos. Pero nos apasiona, ¿por qué? Porque, hermano, eso nos aviva, porque sabemos que es un llamado. Hasta tanto el Señor nos tenga, es un llamado a eso, a predicar su palabra, a enseñar su palabra, a testificar de su palabra, a decirle a la gente: Cristo viene pronto, esté atento. Amén. Y como el Espíritu Santo está presente, esa esperanza está viva. Entonces hay un llamado a vivir ¿en qué? En santidad. Esa esperanza, esa misma esperanza nos está llamando a vivir ¿en qué? En santidad. Yubicel, por favor, ubícate, 1 de Juan 3:3. Coge un micrófono de allá, sí. 1 de Juan 3:3. Vivir en santidad, purificándonos. ¿Por qué? Porque Él es puro y Él es santo. Y Él dice: sed santos porque yo soy santo. Miren lo que el Señor está planteando. Atención a lo que les voy a decir. No lo tomen a mal. No se sientan mal, pero permítanme digo lo siguiente. Nos hemos acostumbrado tanto a leer estos pasajes y los vemos tan normales. Sed santos porque yo soy santo. Amén. Y los vemos tan normales. Toda la vida de creyentes los hemos escuchado, ¿verdad o no? Desde que yo me convertí a Cristo y antes de convertirme yo escuchaba esas expresiones. Y son tan normales para nosotros que se nos han vuelto una tradición y un costumbrismo y los hemos convertido en religiosidad. Por eso para nosotros, sí, sed santo porque yo soy santo. Amén. ¿Y tu vida cómo es? Cuando uno va y explora un poquito, sed santos porque yo soy santo. Espérate, hermano. Espérate, hermano, un momento. Un momento. Porque sed santos quiere decir separados para Dios, ¿cierto? Ok, pero separado ¿en qué condición? En las condiciones de Él. La integridad de Él, la moral de Él, siendo el reflejo de Él. Y el espejo se llama Jesucristo. Entonces cambia todo completamente, porque anula nuestra perspectiva humana. Porque para nosotros es fácil verlo desde nuestra óptica y de acuerdo a nuestra convicción y necesidad. Pero cuando comenzamos a mirar desde la óptica de Dios, hermano, ya comenzamos a hacer así. Y seguramente debemos terminar así. Porque lo hemos vuelto religión. Olvidándonos que ese ser santos como yo soy santo es su llamado a mantener la relación con la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo dice? 1 Juan 3:3. Amén, dice la palabra de Dios. 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Así mismo. No esperes que Dios venga a purificarte. Él ya lo hizo. Él ya hizo lo que tenía que hacer. ¿A quién le corresponde purificarse? A nosotros. La Escritura dice: vestidos del nuevo hombre. ¿Quién se debe vestir del nuevo hombre? Nosotros. O sea, ¿quién debe actuar en obediencia a la fe y a la verdad? Nosotros. Purificándonos. Y el Señor nos dice cómo, porque la Escritura nos dice cómo. Y esto nos lleva entonces a perseverar en medio de situaciones difíciles, porque ahí en medio de situaciones difíciles es cuando se prueba realmente qué tanto amamos a Dios, cómo está nuestra fe y cuál es nuestra esperanza. En momentos difíciles. Personales, con nuestra propia persona como tal, o con personas adjuntas a nosotros, o con situaciones cercanas a nosotros, como sea. El Señor a cada uno nos trata según su plan. Pero cuando tenemos que pasar por momentos difíciles, hermano, ahí cuando, a ver, ¿cómo estamos? A Israel lo probó 40 años. Y la Escritura dice en Éxodo que lo pasó 40 años por el desierto para probar lo que había en su corazón. ¿Dice o no dice eso la Escritura? Ahora, nosotros no necesitamos pasar por ningún desierto. Ojo con lo que os estoy diciendo. Atención a esto. Nosotros no necesitamos pasar por ningún desierto. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿En dónde estás tú ubicado hoy?
¿En Cristo o fuera de Cristo? ¿El desierto está en Cristo o fuera de Cristo? No, el desierto está en Cristo o fuera de Cristo. Fuera. ¿Y tú dónde estás? ¿En Cristo o fuera de Cristo? En Cristo. Entonces, ¿cuál desierto vas a pasar si estás en Cristo? ¿No es que Él ya pagó en la cruz? Él ya pasó por la cruz y ya hizo todo en la cruz. Y la referencia del pueblo hebreo es para que no cometamos errores como ellos lo cometieron. Pero habiendo nacido de nuevo, estando en Cristo, no hay desierto para nosotros. Debemos obedecer porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Estamos en Cristo, tenemos posición en Cristo, identificados con Cristo, una condición en Cristo. Somos de Él, pertenecemos a Él, un mismo espíritu con Él. ¿Dice la Escritura o no dice la Escritura eso? A veces nos toca sacar de nuestro lenguaje expresiones que se volvieron tradiciones, pero que no corresponden a la condición nuestra en Cristo, hablando nueva testamentariamente. Ojo con eso. Entonces hay que saber perseverar en medio de situaciones difíciles. Mi amor, Romanos 8:18, ¿qué dice? Sigamos la lectura de Romanos 8:18, por favor. Amén. Dice la palabra en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es Reina Valera del 60. Amén. Y la otra versión, ¿cómo dice? Traducción lenguaje actual. Estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Aleluya. ¿Y estamos en quién? En Cristo. Con Él. Por eso fuimos crucificados con Él. Dice la Escritura, o no dice la Escritura de eso en Corintios, pero fuimos crucificados con Él, ¿verdad? Fuimos sepultados con Él, pero fuimos resucitados con Él y estamos con Él en los lugares celestiales, en el eterno presente de Dios. Esa es nuestra posición en Cristo. ¿Por qué uno a veces vive situaciones y confiesa lo que no es? Porque no hemos entendido, se nos olvida en dónde estamos. Es que estamos en Cristo, con Cristo, delante de Cristo, hablando de Cristo, viviendo a Cristo. Amén. Y cuando sabemos entender que estamos perseverando en medio de situaciones difíciles, que hay que vivir en santidad, definitivamente entendemos que hay que servir a Dios con fervor. Esa esperanza nos lleva a servir a Dios con fervor, con vehemencia, con entrega, incondicionalmente. Servir al Señor es nuestro mayor gozo. Debe ser nuestro mayor gozo. Porque Jesucristo en la cruz vivió aflicción, pero no estuvo triste. Porque la Escritura dice que Él vivió un gozo, ¿verdad? Él se gozó en medio de esa situación, porque estaba viendo al frente el fruto de su sufrimiento, o sea, la iglesia. O sea, nos está viendo a nosotros. Nos lleva a servir a Dios con fervor. Aleluya. Concluyendo esto, cuando hablamos de una misma esperanza de vuestra vocación, podemos decir, mis hermanos, podemos decir con toda certeza algo que lo tengo acá resaltado. Aquí lo tengo resaltado. Aleluya. Aleluya. Aquí está. Viendo lo que vivimos recordando lo que vimos desde el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Desde el Antiguo Testamento. Nosotros estábamos en quién? En el plan de Dios desde el momento en que el Señor proclamó esa palabra de Génesis 3:15, ¿se acuerdan? Pero podemos decir que una misma esperanza de vuestra vocación.
significa la expectativa cierta y singular de la gloria futura. La expectativa cierta y singular de la gloria futura. Singular porque es única. No hay dos. La cual es el destino y la consecuencia directa del llamamiento soberano y eficaz con que Dios nos ha traído a la salvación en Cristo. Lo repito. Por lo tanto, una misma esperanza de vuestra vocación significa la expectativa cierta y singular de la gloria futura, la cual es el destino y la consecuencia directa del llamamiento soberano y eficaz con que Dios nos ha traído a la salvación en Cristo. Todo por mérito de Él. Nosotros de pura gracia lo hemos recibido. No hicimos nada para merecerlo. Absolutamente nada. Y en ese orden de ideas, desde el Antiguo Testamento se ve un desarrollo progresivo de una única y singular esperanza redentora. Desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis 3:15, ¿verdad? Y empieza ya en Génesis y se desarrolla a través de los pactos, como el de Abraham, David. Ahí se ve como la palabra que le entregó a Jacob para comprobar, para corroborar lo que había hablado con Abraham, por ejemplo. Y se ve florecer con aquellas palabras que los profetas mayores y menores emitieron, ¿verdad? Porque los profetas de diferentes maneras hablaron de lo que iba a pasar con Cristo, lo que iba a pasar con nosotros, de la salvación, etc. Y fíjense que estos profetas murieron, de acuerdo a lo que dice Hebreos 11, con esa expectativa, con esa esperanza, pero no lo vieron. ¿Verdad? No, eso dice Hebreos 11. Ellos no lo vieron. Se preguntaban algunos de ellos quién será o cómo será, pero no lo vieron. Pero el Señor les había dicho que iba a ser así. Y ellos murieron con esa fe y con esa esperanza. Y en el cielo ya el Señor se encarga de mostrarles seguramente. Y ellos estaban mirando, esos hombres de Dios, estas personas de Dios del Antiguo Testamento, estaban mirando hacia la misma consumación que nosotros miramos, al mismo lugar, al cielo, al mismo trono, el de la gracia, al mismo Señor Jesucristo, al mismo Dios, el gran yo soy. Ellos los miraron, nosotros los miramos. Pero ellos tenían una desventaja, o no desventaja, ellos tenían algo que nosotros no tenemos. Nosotros estamos en Cristo y contamos con su Santo Espíritu. Ellos no. Ellos no. Pero ellos no perdieron la esperanza, y esa esperanza nos une a nosotros como hijos de Dios, y nos une a nosotros toda esta gente. Y a lo largo de la historia bíblica, del registro bíblico, el Señor siempre manifiesta que se cumplió en Cristo, y con lo que se cumplió en Cristo ha sido suficiente y será suficiente para que el Espíritu Santo lleve a salvación a todos aquellos que reciben su evangelio, su palabra, lo reconocen y lo siguen. Y esto es una realidad viva para nosotros hoy. Esa esperanza, esa misma esperanza, finalmente nos une a todos los que hemos creído en Dios, desde el Antiguo Testamento a hoy. Esa esperanza, seguro, que vivió en el corazón de Adán cuando salió de Edén. Volver allá. ¿Por qué lo digo? Porque la Escritura dice que el Señor puso un querubín con una espada que da vueltas para que nadie regresara. Eso quiere decir que Adán tenía la intención de regresar.
¿Quién era el hombre de ese momento? ¿Ah? ¿Quién era el expulsado? ¿Ah? ¿Quién quería regresar? Adán. ¿O no? Pero el Señor le cambió la guarda de la chapa y la llave ya no le servía. Y así hombre tras hombre, registro tras registro, siempre se ha mantenido la fe y la esperanza y la manifestación del Dios vivo ahí. Pongámonos en pie, por favor. Esa esperanza nos abraza hoy y no nos deja de abrazar. Esa esperanza la toma el Espíritu Santo y como óleo fresco nos unge día a día. Esa esperanza nos hace poner los ojos en el cielo momento a momento. Esa misma esperanza nos permite caminar por donde vayamos, por donde quiera que el Señor nos conduzca, con la cara arriba, no en vanagloria, no en orgullo de carne, sino en seguridad de creyente, en la seguridad que no nos avergonzamos del Evangelio, que no nos avergonzamos de Jesucristo, que no nos avergonzamos de la palabra de fe, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en Él cree. Como lo escribió Pablo en Romanos, ya veremos eso con más detalle. Esa esperanza nos hace entender. Podemos estar pasando por situaciones, sí, pero cada situación que vivamos está en el plan de Dios. Él no es ajeno a la situación que vivimos. Dios no es ajeno a la circunstancia que vives, hermano, hermana, no es ajeno. Hace parte del plan divino para tu vida. Es necesario pasar por ahí, porque Dios tiene un propósito con esa vivencia que tienes actualmente, en esa situación que estás pasando. Dios tiene propósito. Y Él te lleva de la mano como poderoso gigante, como el padre que conduce a su niño en medio de un tráfico difícil, pero lo conduce para preservarlo. Es tu garantía, es nuestra garantía, que por donde camina el Padre, caminamos nosotros con seguridad. Es la esperanza cual niños que confiamos plenamente en papá y extendemos nuestra mano, porque papá nos toma de la mano, no nos va a soltar. Y Él nos lleva, y también pasamos por lugares difíciles que para nosotros son complicadísimos, pero para Dios no. Porque el Dios mismo dice, a través de Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Y Él nos conduce en victoria, porque su victoria es la cruz del Calvario, la resurrección. Pero es necesario pasar por momentos, por situaciones. Pero cuando estemos viviendo esas situaciones, cuando enfrentemos esas circunstancias, son retos más que problemas. Problemas no, retos que Dios nos pone, porque quiere vernos crecer. Nos quiere ver levantar, empoderados en fe y en esperanza. Dios nos quiere más fuertes día a día, cual soldados que se entrenan para salir a la batalla. Un ejército con responsabilidad entrena a sus soldados, y cuando los envía al combate, preparados están. Y han sido tan preparados que la batalla es fácil. Por eso el entrenamiento se hace difícil muchas veces, agotador, extenuante, para que la batalla sea fácil. Y agotador y extenuante hasta la muerte, y muerte de cruz, fue la obra de Jesús, para que nuestra batalla sea más fácil por cuenta de la fe y la esperanza viva. Pero necesitamos mantener los ojos puestos en Él. Necesitamos mantener nuestros oídos abiertos a su Santo Espíritu. Necesitamos mantenernos con Él avivados, porque está en nosotros, somos templo de Él, y esa esperanza viva está tan lejos como nuestra fe la establezca, porque está en nosotros. Nos basta es tomar un momento de reposo para hablar con Él y saber hacer silencio para escuchar su voz. Y seguro Él nos va a hablar
Porque el Padre que ama habla a su Hijo y le habla lo que el Hijo necesita escuchar. Y es tan bueno nuestro Padre que envía a su Santo Espíritu para que nos guíe y se cumpla su propósito tal y como Él lo ha determinado. Y si dejamos al Espíritu Santo obrar como guía nuestra, garantizado está que necesariamente se cumple la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Dios eterno y soberano por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gracias, Padre, por tu palabra y enseñanza, Señor. Gracias, Padre, por lo que nos has puesto en el corazón, soberano Rey. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Porque nos animas, Señor, en momentos de dificultad. Y nos dices que no estamos solos, Señor, nos lo recuerda. Vives tú en nosotros y nosotros en ti. Mas no vivo ya, sino Cristo en mí, lo escribió Pablo. Y esa es nuestra certeza, Señor. Es nuestra seguridad. Sellados por tu Santo Espíritu, escogidos por ti, Señor, para estar en el amado. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor del Cristo vivo? ¿Quién nos podrá separar de la presencia de su Santo Espíritu? Si tú nos compraste a precio de sangre en tu plan eterno para tenernos contigo, Señor. De parte nuestra, Padre, en el nombre de Jesús, solo podemos decir gracias. Gracias, Padre, por hacernos parte de tu casa para la eternidad. Y la fe del Hijo de Dios nos hace decir hoy gracias, Padre, Abba, Padre. Y la esperanza que tú nos das, la misma esperanza, una sola esperanza, por presencia de tu Santo Espíritu nos hace exclamar: oh Señor, que suene la trompeta, porque me iré contigo para la eternidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.